Hola a todos. Bueno, esta es la presentación correspondiente al tema del balance hídrico. Es una presentación corta, pero viene bastante cargada de información. Entonces, para que le pongan atención y para que sepan, esto se basa en un documento que me parece que ya está disponible en el aula virtual, que es el artículo de Gunther Chosinski, que fue el que adaptó el método para Costa Rica. Entonces, bueno, es un artículo muy didáctico, este, para que lo tengan por ahí, lo consulten. Eh, entonces vamos a empezar la presentación. Bueno, balance hídrico, es todo un tema, ¿verdad? Entonces tenemos que, una vez conocida la infiltración en una zona, se puede realizar un balance hídrico de suelos para estimar el agua que queda libre para recargar el acuífero que está bajo el suelo analizado, ¿verdad? Entonces yo me enfoco en una superficie, pero lo que estoy en realidad analizando en el fondo es la recarga del acuífero que está inmediatamente debajo de mis pies, ¿verdad? O de mi área de estudio. El estudio del balance de suelo se basa en el principio de conservación de la materia, o sea, lo que considera es que el agua que entra en un suelo o en un sistema o en una cuenca es igual al agua que se almacena más el agua que sale del suelo, ¿okay? Que sale por medio sea de nacientes o de corrientes superficiales o de la evaporación o por transpiración, ¿okay? Las entradas son debidas a la infiltración del agua hacia el suelo y las salidas se deben principalmente a lo que ya les dije, evapotranspiración y descarga de los acuíferos. Okay. Bueno, los parámetros que intervienen en el balance hídrico de suelos en el método adaptado por Chosinski son estos. Vean que son un montón, ¿verdad? Entonces es muy importante como tener claro qué es cada uno, ¿verdad? Y si no lo tenemos claro, tener a mano el documento para verificar. Entonces, básicamente, bueno, el primero sería la precipitación. Algo muy importante cuando se va a hacer el balance es que yo tengo que definir mi periodo de estudio. Entonces yo digo, voy a hacer un balance hídrico entre este año y este año, por ejemplo. O para estos meses. Lo ideal es hacerlo por año, ¿verdad? Entonces, si decido hacerlo, qué sé yo, entre, no sé, el 2000 y el 2010, entonces voy a hacerlo por 10 años. Y así, eso depende mucho también, bueno, de lo que yo quiero estudiar y eh, de los datos disponibles. Obviamente, como en todo, es mejor, entre más ventana temporal tenga, pues va a ser mucho más beneficioso y los resultados van a ser más precisos, digamos, ¿verdad? Entonces, precipitación para el periodo de estudio es el primer parámetro. El siguiente sería retención de lluvia por el follaje. Ya vamos a ver cómo se obtienen todas estas variables, ¿verdad? Algunos se obtienen de valores teóricos, otros se calculan, otros se obtienen de análisis de campo, de laboratorio y obviamente los de clima, ¿verdad? Que se obtienen de información meteorológica. Entonces, bueno, retención de lluvia por el follaje, la fracción que infiltra por textura del suelo, la fracción que infiltra por efecto de la pendiente, la fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal, que son, bueno, son los 3K, ¿verdad? El coeficiente de infiltración del suelo, un porcentaje de horas luz solar mensual, este dato se obtiene, es teórico, la temperatura media mensual, que también viene de las estaciones meteorológicas, coeficiente de humedad al final del mes, antes de que ocurra evapotranspiración. La capacidad de campo y el punto de marchitez son valores de laboratorio, pero también se pueden obtener teóricos, conociendo las características del suelo. La humedad del suelo al inicio del mes, que en realidad es igual a la unidad del suelo al final del mes anterior. Entonces eso, bueno, lo van a ver después en la tabla. Yo les pasé una tabla de Excel montada, ¿verdad? Para que ustedes nada más metan la información para la práctica y obtengan los resultados, ¿verdad? Lo que tienen que tener cuidado es la información que ingresan en la tabla, ¿verdad? Todas las variables las tienen. Bueno, otra variable es el coeficiente de humedad al final del mes después de que ocurre la evapotranspiración. Entonces tenemos un C1 y un C2, ¿verdad? Estos dos se calculan. Y la humedad disponible y la humedad del suelo final. Todas estas variables son los que intervienen en el balance. Aquí hay unos mapas, bueno, esto fue para un balance que se hizo en esta área, ¿verdad? Ven que es, bueno, norte, noreste del volcán Arenal, ¿verdad? Una microcuenca que hay acá.
¿verdad? Algunos de los parámetros que se calcularon o con base en imágenes satelitales y en modelos de elevación digital, bueno, el mapa de pendientes, ¿verdad? Por ahí van a ver en el documento de Chosinski viene una clasificación de pendientes para la que se asignan valores. Entonces, ese mapa se usó para eso, para asignarle los valores de las pendientes, ¿verdad? Según los rangos que indica Chosinski. Bueno, es la delimitación del área simplemente, ¿verdad? Y con la ubicación de las estaciones meteorológicas que se usaron en este caso. No siempre, algo importante es que no siempre voy a tener la información ideal, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido que tuviera por lo menos una estación en mi área, que era relativamente pequeña. Pero bueno, estas eran las dos estaciones más cercanas y fueron las que se usaron. Cobertura vegetal, ¿verdad? Ahí, bueno, también viene en el método una clasificaciones según el tipo de cobertura vegetal. Esto se puede hacer con una imagen de Google Earth, una imagen de satélite actualizada, con imágenes de catastro, incluso uno puede obtener sus propias imágenes con un dron. Y o pues por ejemplo si hay ya un mapa hecho de uso del suelo también lo puedo usar, ¿verdad? Y uno de pendientes por cobertura del suelo, vean que acá tengo, bueno, vamos a hacer zoom un poquito por acá, suelo sin cobertura vegetal y con 100% del suelo la pendiente es mayor a 7%. Entonces, eso se usó para qué? Para asignar esos valores de KP y KV, según el área, ¿verdad? Aquí yo dividí 3 áreas y la división la hice para, con base en el uso del suelo. Bien. Estas son cosas con las que hay que jugar. Si yo voy a usar los mismos valores para toda mi área, si tengo un área muy cambiante, por ejemplo, en este caso, por acá lo que tenía era una zona plana, por acá pues una zona con cobertura boscosa y más escarpada y por acá una zona de muy alta pendiente sin cobertura vegetal o con muy poca cobertura vegetal. Entonces ahí tuve que hacer como una división según el tipo de cobertura del suelo, ¿verdad? Y bueno, ese fue el mapa. La ventaja es que yo usé SIG, entonces pude calcular las áreas correspondientes a la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Aquí, bueno, 1, 2 y 3, ¿verdad? Para después poder ponderar como la recarga, tuve que hacer 3 balances en realidad, uno por cada área. Y después pues sumarlos para tener mi área completa. ¿Verdad? Esto se los pongo como manera de ejemplo. No les puedo pasar más porque es un trabajo privado en realidad, pero sí quería que vieran como este ejemplo que es como el más reciente que he hecho. Y para la utilidad de los sistemas de información geográfica en el cálculo del balance hídrico. Bueno, acá esta lámina se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo que voy a mostrarles son como en detalle un poco los parámetros, ¿verdad? Entonces, precipitación, de ahí es el agua que cae de la superficie terrestre, ¿verdad? Punto, la precipitación. Ese dato lo obtenemos de estaciones meteorológicas y pues pueden ser gráficos, ¿verdad? Obviamente los gráficos se pueden hacer después para mostrarlos con todo el resultado del balance, para hacer incluso comparaciones de recarga con precipitación según los periodos, para ver qué tanto influyen los otros parámetros. Tengo lo que es retención de lluvia por el follaje. Ese se conoce como CFO y pues hay unos valores ahí preestablecidos, ¿verdad? Lo que dicen es, bueno, la retención es un coeficiente, es una constante adimensional, que para bosques muy densos está por 0,2 y para cualquier otro tipo de follaje se utiliza 0,12. Entonces, esto se puede hacer con una imagen satelital, ¿verdad? Para delimitar la zona y obviamente con trabajo de campo viendo cómo se comporta la vegetación. Ok, entonces para obtener la retención, una vez que yo tengo el coeficiente de retención del follaje o CFO, ¿verdad? Me voy a este cuadrito y aplico los condicionantes, ¿verdad? Que me dicen que si la precipitación es menor o igual que 5 milímetros por mes, entonces la retención es la precipitación.
Si la precipitación por el CFO da mayor o igual que 5 milímetros por mes, entonces la retención está por esta ecuación. Y si la precipitación es mayor que 5 milímetros por mes y la precipitación por el coeficiente CFO es menor que 5, entonces la retención es igual a 5, ¿verdad? Esto yo lo calculo, vean que lo que necesito es saber qué tipo de follaje hay y cuál es la precipitación, ¿okay? Y así obtengo el valor de la retención. Ahora sí, lo que es infiltración básica del suelo, ¿verdad? Bueno, recuerdan que les dije que teníamos 3 tipos de cast, ¿verdad? 3 tipos de infiltración. Una que es por efecto de la pendiente, entonces aquí es donde me funciona el mapa que les enseñé, ¿verdad? Para yo clasificar y poder asignar un valor de KP según la pendiente del terreno. No necesariamente mi terreno va a tener una pendiente diferente en varias áreas, ¿verdad? Puede ser que sea similar y que toda sea mayor que 7, por ejemplo, que 7%. O que toda sea plana, ¿verdad? Pero ahí es donde es importante utilizar el sistema de información geográfica o alguna otra forma para poder obtener el valor de la pendiente, ¿verdad? Y con esto el valor del KP. Este KP lo voy a usar en esta fórmula que ya vamos a ver, ¿ok? El otro sería la fracción que infiltra por textura del suelo. Depende de los valores de infiltración obtenidos en el campo. Entonces, para el balance hídrico es muy importante que yo haga pruebas de infiltración. Para mí, a mi criterio, digamos, la ideal es la de doble anillo, porque es la que se hace a ras del suelo, ¿verdad? Recuerden que por chet se hace, hay que excavar un poco y permeámetro de Wells también hay que excavar un poco. En cambio, lo que simula mejor lo que es la precipitación y su efecto sobre el terreno es la de doble anillo, porque se hace tal cual es el terreno, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo un valor de FC, que es la infiltración básica del suelo, obtenida la prueba de infiltración, y aplico las fórmulas para obtener mi KFC, ¿ok? Y el otro coeficiente es el de la fracción que infiltra por efecto de la cobertura vegetal, que ahí entra el otro mapa que les había enseñado, donde dice que, bueno, si tengo zacate, o si tengo potrero, o si tengo bosque, o si tengo un terreno descubierto, así va a ser mi KV, ¿verdad? Entonces, una vez que yo tengo KP, KFC y KV, puedo obtener el coeficiente de infiltración del suelo, ¿ok? Por ahí alguien me había preguntado si podía tener un CI que fuera menor que 1, o sea, perdón, menor que 0, negativo. Parece que no, porque si tengo KP, bueno, KP no tiene valores negativos, ¿verdad? KV tampoco tiene valores negativos. La única forma sería que el KFC me diera negativo, ¿verdad? Bueno, el único chance de que el CI fuera negativo es que uno de estos dos, que yo tenga que usar una de estas dos ecuaciones y alguna de las dos me dé negativa, ¿verdad? Pero no parece que eso sea posible, porque bueno, un valor de infiltración no va a ser negativo, ¿verdad? Entonces acá esta ecuación no me puede quedar negativa. Acá vamos a ver 0,54. Bueno, lo único sería que me diera negativo acá, pero eso está un poco complicado. Entonces, pues cuando tenemos cosas así es mejor revisar los datos, ¿verdad? Pero sería así, devolverse y ver qué pasa en esta ecuación, a ver por qué me da lo que me está dando, ¿verdad? Okay, entonces, bueno, eso para estos parámetros. Después están pues el resto de los parámetros, ¿verdad? Que está, bueno, infiltración pluvial mensual, o PI, que se obtiene de la ecuación CI, que obtuvimos en el cálculo anterior, multiplicado por la precipitación menos la retención, que ya teníamos la retención también, ¿verdad? Después, bueno, escorrentía superficial o ESC, es la fracción de la precipitación que no se infiltra en el terreno y circula por la superficie. Eso ya lo vimos en el capítulo de escorrentía, ¿verdad?
Y pues una forma de calcular la escorrentía sería precipitación menos la retención del suelo menos la precipitación que infiltra. Eso es lo que me sobra de agua en la superficie, ¿verdad? Porcentaje de horas luz solar mensual. Bueno, en este caso se puede usar esta tabla para Costa Rica, ¿verdad? Que es de esta fuente. Ahí viene la referencia en el artículo de Gunther. Bueno, capacidad de campo es el grado máximo de humedad del suelo cuando pierde todo el agua por efecto de la gravedad, ¿verdad? Y que puede ser utilizada parcialmente por las plantas, ¿verdad? Cuando el suelo está apenas húmedo, pero no hay escurrimiento. Y el punto de marchitez es el agua que el suelo retiene con tanta fuerza que las plantas ya no la pueden extraer. O sea, es cuando el suelo está prácticamente seco. Estos dos valores se pueden obtener de análisis de laboratorio, ¿verdad? Hay que tomar la muestra, eso sí, de una forma muy particular, con mucho cuidado. Y aquí, por ejemplo, los analizan en el INTA. Me imagino que hay otros laboratorios que lo hacen, pero yo normalmente los llevo al INTA, ¿verdad? Que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria. Entonces así uno tiene como datos confiables y si no son confiables, por lo menos tiene la defensa de que está llevándolos ahí, ¿verdad? En realidad yo nunca he tenido problemas con mis resultados del INTA. Entonces, pues es una opción, ¿verdad? Bueno, el parámetro que sigue es la humedad disponible, ¿verdad? Que es la que las plantas, las raíces de las plantas pueden tomar para evapotranspirarlas, ¿verdad? Es cuando el suelo está húmedo y las plantas pueden hacer su metabolismo normalmente. La humedad del suelo final nunca puede ser mayor que la capacidad de campo. Y la humedad del suelo inicial es igual a la humedad del suelo final del mes anterior. ¿Okay? Bueno, y está el parámetro también de temperatura media mensual en grados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estos son los datos de esas estaciones para estos periodos de tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez ya con todos los parámetros, bueno, calculo la humedad disponible, ¿verdad? Es esta que les decía acá. Y pues la humedad del suelo final está de esta forma, que si la humedad disponible más el punto de marchitez menos la evapotranspiración real es menor que la capacidad de campo, entonces la humedad del suelo final se calcula con esta ecuación. Y si tengo lo contrario, que la humedad disponible más el punto de marchitez menos la evapotranspiración real son mayores o iguales que la capacidad de campo, entonces la humedad del suelo final es igual a la capacidad de campo. Esto es un ejemplo de un resultado de laboratorio del INTA, ¿verdad? Bueno, en este caso se hicieron 4 pruebas, ¿verdad? Vean que acá, bueno, los datos que nos dan normalmente hay que pasarlos a a las unidades que necesitamos, ¿verdad? Que pueden ser en milímetros, por ejemplo, pero pues así es como les van a presentar a ustedes los resultados en el caso de este laboratorio. Bueno, acá hay los parámetros que nos faltan, ¿verdad? Para llegar a lo que es recarga potencial. Entonces tenemos el C1, que era el coeficiente de humedad al final del mes, antes de que ocurra la evapotranspiración. Está dado por esta ecuación, ¿verdad? Humedad del suelo inicial menos el punto de marchitez más la precipitación que infiltra entre la capacidad de campo menos el punto de marchitez. Y el C2 es parecido, nada más que acá usa la evapotranspiración real, el ETR1, que se calcula así. ¿Okay? Se calcula a partir del C1. Yo no puedo tener C2 si no he calculado antes el C1, ¿verdad? Después, bueno, la evapotranspiración es la suma de la evaporación y la transpiración en áreas cubiertas por vegetación, ¿verdad? Tengo la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real tentativa promedio. ¿Okay? Bueno, la potencial es la que se produce si la humedad del suelo es suficiente para que la vegetación pueda absorber el agua que necesita sin ser limitada por la sequedad del suelo, ¿verdad? Y se calcula con esta ecuación. La TPR es el promedio entre el coeficiente de humedad máximo, que es el C1, y el coeficiente de humedad mínimo, ¿okay?
multiplicados por la evapotranspiración. ¿Okay? Ahora, la evapotranspiración real promedio o ETR, pues se calcula considerando estas condicionantes, ¿verdad? Entonces ya una vez calculados pues aplicadas todas las fórmulas, tengo todas las variables y puedo calcular la recarga potencial, que al final lo que me lleva es la precipitación que infiltra, la humedad del suelo inicial, la humedad del suelo final, menos la evapotranspiración real promedio. ¿Okay? Todo esto está metido en una tabla de Excel que yo les pasé, ¿verdad? Ustedes pueden hacer su propio Excel si quieren hacer la práctica. En el artículo de Gunther también viene muy bien explicado cada parámetro, ¿verdad? Es nada más cuestión de ponerle atención, pero es algo bastante, se ve complicado, pero al final en realidad no es tan complicado. ¿Okay? Estos son, bueno, ejemplos de cuando yo les pido a ustedes que hagan gráficos de precipitaciones y de temperaturas, ¿verdad? A esto es a lo que me refiero, porque lo que yo quiero ver es la variación mensual y para cada año, ¿verdad? Entonces, de hecho, tienen una tarea que son gráficos así, lo que espero, porque son los que me pueden decir algo, cómo fue un año con respecto a los demás, o cómo fue un mes en un año con respecto a los demás. Por ejemplo, acá que en septiembre del año 2015 tuvo una precipitación anómalamente baja con respecto a los otros años, ¿verdad? Por ejemplo, para eso me sirven estos gráficos y para comparar con los resultados de recarga potencial, que también obtengo el valor mensual. Bueno, acá algunas imágenes de esto es para tomar una muestra para punto de marchitez y capacidad de campo y porosidad también. La muestra se toma inalterada, se clava el tubito en el suelo que estoy analizando. Vean que no tiene que llevar raíces y el tubo tiene que ser metálico, ¿verdad? Y se envuelve en un papel, papel de cocina, ¿verdad? De forma que la humedad no entre ni salga y hay que llevarlo al laboratorio lo más pronto posible para que no se nos seque la muestra. ¿Okay? Esto es, bueno, la prueba de infiltración de doble anillo, ¿verdad? Y con el cronómetro y todo. Igual, recuerden lo que les dije, la prueba se hace en el suelo tal cual está, si acaso se limpia la vegetación, la hojarasca, pero la idea es que se analicen las condiciones más naturales posibles. ¿Okay? Y estos son unos resultados, ya para terminar, del balance del área que les mostré, ¿verdad? Ahí se hizo para varios años, no consecutivos, bueno, desde el 2015 al 2019 sí, pero resulta que no había más datos de precipitación para los años 90 hasta el 2015. Entonces, pues hubo que hacerlo en estos periodos, ¿verdad? Entonces, bueno, del 1 al 7 es cada año, ¿verdad? 2090, 91, 2015, 16, 17, 18 y 19. La precipitación total anual está en las barras azules y la recarga en milímetros está por la línea anaranjada. Entonces aquí yo puedo comparar los años en que hubo más precipitación y que se esperó más recarga, ¿verdad? Obviamente se ve como una correlación ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al principio les dije que había dividido las áreas? Bueno, entonces yo obtuve un valor de recarga potencial para el área 1 que tenía esta extensión, para el área 2 y para el área 3, ¿verdad? Esta es mi área total de estudio. Entonces, acá los valores de recarga en milímetros ya están sumados. Área 1, 2, 3 para 1990, para 1991. En este ejemplo de ese trabajo, pues yo tuve que hacer 7 años, 3 áreas, entonces tuve que hacer 21 hojas de balance hídrico con los valores variando los valores de pendiente, de coeficiente de infiltración, que eran los que hacían que mis áreas fueran diferentes, ¿verdad? Entonces, pues al final esos son como los resultados. Aquí, bueno, tengo que agregar que el año 2019 está anómalamente bajo la recarga porque no se consideraron los 2 últimos meses porque no estaban los datos para entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es que da tan poquito. Pero en general, así es como es una forma de presentar los resultados de la recarga, ¿verdad? Eso se puede comparar con otras cosas, como por ejemplo
no sé, eventos más que se extienden más en el tiempo, como helenos, alguna sequía, caudales de los ríos, por ejemplo. Eso es algo que no se considera en el balance. Eh, pero en fin, esto es como los resultados de un balance hídrico para esa área de estudio. Entonces, en teoría, para el año 2015, por ejemplo, en mi área de estudio, tuve que tener una recarga de 6.880 milímetros en el acuífero, ¿verdad? Esto es como la precipitación por metro cuadrado. Entonces, para que lo vean. Obviamente, acá está el volumen de recarga, ¿verdad? Entonces, pues estos son los resultados. Si tienen alguna duda, pueden escribirme y lo vemos, pero es básicamente lo que necesito que hagan en sus prácticas.